Hola, ¿qué tal? Bueno, lo prometido, estamos nuevamente con ustedes aquí en otro capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión, tratando de abordar los temas que, como siempre le decimos, tienen que ver con la cotidianidad de todos los argentinos, pero también tiene que ver de cómo se viene pergeñando, estructurando, diseñando esta realidad, y para ello vamos a estar hablando con el licenciado Héctor Giuliano. Usted lo conoce, es un asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, además de ser licenciado en Administración y Finanzas. Seguramente lo que nosotros vamos a estar abordando con él tiene que ver en cómo influyen los acuerdos con el FMI en esta realidad y cómo se han perpetuado o cómo, de alguna manera, si vemos cómo resultó esta proposición del Ejecutivo Nacional, en lo que fue la presentación del proyecto de presupuesto para el año próximo, en qué medida estuvo tallando el fondo, con qué profundidad, por qué algunas cosas, más allá de que se deban o no aprobar en el presupuesto, resultan lo que vemos y padecemos hoy, y de cómo podría llegar a ser posible, ¿no? Eh, que la República Argentina, no digo, o no sé si estoy con el término apropiado o adecuado de esto de desconocer los acuerdos que se han tomado con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo firmado, sino también qué herramientas o qué elementos jurídicos tenemos a la mano como para reformular ese acuerdo o para desconocerlo o para plantarnos de alguna manera un poco más apropiada, diría yo, a lo que necesitamos todos los argentinos. Y si esto existiese, ¿cómo imagina el licenciado Héctor Giuliano? Sería el camino que habría que transitar como para poder llegar a hacernos una, a ver, idea de qué perspectivas tenemos hacia adelante si se le ocurriese al equipo gobernante eh, parar la pelota y empezar nuevamente el partido. Algo que es muy difícil, no digo que sea una cuestión de porque tengo ganas lo hago, pero eh, esto de que todo es imposible, pero resulta que no hago nada y me terminan diciendo todo desde el otro lado, esto como decía Arturo Jaureche, ¿no? Ir a comprar con el manual del almacenero, seguir los consejos de lo que nos están diciendo los de afuera o los que están del otro lado del mostrador. Pero para eso vamos a hablar con Héctor Giuliano. Con esta breve introducción le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Héctor? ¿Cómo está usted? Hace un tiempito que no hablamos, pero la realidad habla por sí misma, así que bienvenido será escucharlo. Ok, gracias por la invitación. Saludos a los espectadores desde ya. Sí. Ahora, usted tiró en la introducción un montón de cosas que me va a ser doblemente difícil poder abarcarlas y responderlas todas juntas, y además mi competencia es la de un estudioso que ve las cosas de afuera. Sí, claro. No tengo ningún elemento práctico, pero hay algo que me parece importante para abrir el fuego, que es lo siguiente. Sí. Hoy en día hay que entender que la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional es la inflación. Es decir, hay que fabricar recesión, y para fabricar recesión se impone un esquema inflacionario. Sí. Una tesis que parecerá en principio algo conspirativa, pero que quiero explicar por qué. A ver. Primero vamos a los hechos. La inflación está carcomiendo el poder adquisitivo de la gente. Sí. La secuencia recesiva es inexorable, es la receta clásica. Sí. Hay más inflación, cae el poder adquisitivo de la gente. Al caer el poder adquisitivo de la gente, cae el consumo. Al caer el consumo, cae también la actividad económica, porque la gente consume menos, compra menos, las empresas comercializan y producen menos. Sí, claro. Y todo eso a nivel internacional repercute en que la Argentina importa menos. Ajá. Esto lo señalaba el ingeniero Marcelo Diaman hace como 50 años atrás, en la década del 70, 80. ¿no? Claro. Recuerdo haberlo escuchado más de una vez, aparte de todos los textos del ingeniero Marcelo Diaman, donde él explicaba
cómo y por qué el Fondo Monetario impone recetas recesivas para que los países puedan pagar su deuda externa. Claro. ¿Qué significa esto? La principal fuente de ingreso de divisas de un país son las exportaciones. La Argentina tiene un margen de exportaciones alto porque es tradicionalmente exportadora de productos primarios, ¿no? Por desgracia, nosotros no industrializamos debidamente con la debida proporción nuestras riquezas, de tal manera que pese a nuestra riqueza, en lugar de tener elaboración propia de productos más industrializados, sí, somos principalmente exportadores de materias primas sin elaborar, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo vender trigo que vender harina, que vender productos panificados. Bueno, nosotros estamos en que vendemos poroto de soja, vendemos lo elemental. Pero el dilema que planteaba el ingeniero Marcelo Diamant era muy simple y directo. ¿Qué ocurre? Las divisas que necesita un país surgen de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Entonces, lo que al fondo le interesa es que la Argentina exporte lo más posible e importe lo menos posible. Es decir, que venda más y que compre menos. De esa manera le va a quedar un saldo de divisas positivo, y ese saldo de divisas lo tiene que comprar el Estado para poder pagar los servicios de la deuda externa. Entonces, este es el esquema de base. Perdón si los hipersimplifiqué, pero creo no ser deshonesto con el planteo de fondo, que ya le digo, tampoco es mío, tampoco lo inventó Giuliano. Lo estoy tratando de reproducir. Bien. Esto es importantísimo hoy, porque hoy la nueva receta recesiva del Fondo Monetario es provocar recesión a través de la inflación. Por eso, a través del gobierno de turno, en este caso el gobierno Fernández bajo la dirección económica de Sergio Massa, está bajando los salarios reales, bajando las jubilaciones reales, bajando los planes sociales reales. ¿Qué quiere decir esto? Que sueldos, jubilaciones y planes sociales aumenten menos que la inflación, de tal manera de que se produzca una diferencia, ¿no? Un margen a favor del sector empleador. El primer empleador de la Argentina es el Estado. Sí. Por ende, el Estado se está ahorrando sumas multimillonarias. ¿Por qué? Porque practica esta política de que sueldos, salarios y planes sociales se van licuando con la inflación. Sí. Esta es la clave. Sí. Entonces, esto es algo así como que le han dicho, así como le han bocinado en secreto. Ustedes no digan nada, ustedes distraigan a la gente, ustedes hablen de cualquier cosa, si pueden distraigan a la gente con cualquier cosa, desde Gran Hermano hasta un atentado contra la presidenta, no sé, digan cualquier cosa. Pero no, como dice el refrán en vulgar, no aviven giles, no denuncien que nosotros les estamos imponiendo un esquema inflacionario para de esa manera ustedes provocar ahorros forzosos, con esos ahorros forzosos tener más plata para pagar servicios que básicamente son servicios de intereses, porque el capital no se paga, se renueva totalmente. Entonces, ¿cómo esto se aplica en la práctica? Esto se aplica en la práctica por la paridad del interés. La paridad del interés significa la tasa de interés local ponderada por el tipo de cambio. Esto quiere decir concretamente, usted tiene que las tasas internacionales están ahora con alta inflación, están en el orden del 3, 4, 5% anual. Sí. En la Argentina, el Banco Central está pagando intereses por las LELIQ, por las letras de liquidez del 75% anual, que significa una tasa efectiva, una tasa práctica de renovación de 107% anual de intereses. Y paralelamente, la otra ventanilla de endeudamiento del Estado, que es el Tesoro Nacional, la más importante, la Argentina debe ya casi 400.000 millones de dólares,
395.000 a la última fecha de julio-agosto de este año, ¿no? Y por la otra ventanilla de endeudamiento, la más importante, que es la del Estado, el gobierno está renovando deuda esta semana a 87% de interés anual, que representa una tasa efectiva del orden de 115-120%. Es decir, estamos teniendo intereses a pagar más altos que el capital. Cuando usted está en una situación donde los intereses son más caros que el capital que renueva, señor, usted está en una situación límite. Y esta situación límite lo ha llevado este gobierno, cualquiera sean las causas de arrastre. Todos los gobiernos, desde hace 46 años, que desde el proceso hasta la fecha estamos sufriendo las consecuencias de un endeudamiento sistemático del Estado, todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida del gobierno anterior, pero todos los gobiernos aumentaron la deuda. Y este gobierno está haciendo lo mismo, cualquiera del color político. Macri vino a gobernar con deuda. En 4 años aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. Este gobierno, el actual gobierno que tanto denota a Macri, en lo que va de 3 años de gestión, lleva colocadas ya, consolidando la deuda del Tesoro más la del Banco Central, unos 95.000. O sea, este gobierno se está a la fecha ha tomado más deuda que el de Macri. Entonces, estas son las realidades. Parece que es una competencia de endeudamiento. A ver, ¿quién cumple mejor las exigencias del capital financiero internacional de tomar deuda sin la más miserable capacidad de repago, pagando cada vez más altos intereses, y para poder pagar los intereses, provocar recesión interna? Por eso se baja el poder adquisitivo de la gente. Así es como los argentinos estamos pagando la deuda pública, la deuda externa en particular, pero la deuda pública en general, sea externa con acreedores del exterior o sea interna con acreedores locales. Estamos pagando la deuda, como decía el ingeniero Diamant, que me viene en mente justamente porque siempre recordaba la frase, dice, cuando un deudor debe, bueno, hace más sacrificio, trabaja más, exige a la familia, hasta le saca el pan de la boca a sus hijos si es que tiene que pagar compulsivamente. No, dice, la receta del Fondo Monetario es al revés, pagamos la deuda dejando de trabajar, con recesión, con desempleo, porque eso produce una baja de los salarios reales. La baja de los salarios reales es baja del poder adquisitivo. El gobierno así va licuando gasto público para poder cumplir con las exigencias del Fondo Monetario de tener menos déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la plata hay que ahorrarla para poder pagar intereses de la deuda pública. Y entonces, si se cumplen las metas, la Argentina va a tener el premio. ¿Y cuál va a ser ese premio? El premio va a ser que si la Argentina cumple todas estas exigencias de pago del fondo, al propio fondo como acreedor y al resto de los acreedores externos en general, entonces va a tener como premio que va a poder volver al mercado internacional de capitales a tomar más deuda. Es decir, a subir su cuota de endeudamiento. Porque por eso se nos impone la regla principal: no emitan dinero, emitan deuda. Claro. Ahí es donde tienen que completar la frase. Cuando están diciendo no a la emisión monetaria, porque la emisión monetaria es inflacionaria, la deuda es más inflacionaria que la emisión monetaria, porque resulta que tomamos deuda, esa deuda la tenemos que traducir a pesos. Los pesos los rescata el Banco Central tomándolo a 107% anual de interés. Y entonces eso provoca inflación. El principal factor inflacionario de la Argentina es la inflación. Y usted fíjese que nadie absolutamente de los economistas del establishment dice esta verdad. Es el ABC, pero de eso no se habla.
Claro. Porque, insisto, el rey está desnudo, pero está prohibido decirlo. Se entiende. Usted no puede salir. Usted encuentra algún economista de estos que todos los días hablan por radio, por televisión, que escriben artículo tras artículo, que llenan páginas hasta el infinito. Usted encuentra alguno, salvo excepción, salvo algún francotirador como yo, como alguno que lo deslice piadosamente por allí, que denuncie esta situación. No. Esto no ocurre porque sí. Esto, Sí, claro. Por eso hay que entender esto, no en el sentido que se utiliza ahora despectivo, pero estamos frente a una conspiración financiera. Los capitales, el dinero manda en el mundo. Sí, claro. Entonces estamos cometiendo la ingenuidad de que nos creemos que el mundo funciona idílicamente con sectores poderosos que están deseosos de ayudar a la población, cuando la realidad es que el pueblo, la población en general, es la víctima del saqueo financiero. Claro. Y que existe una nueva servidumbre que es lo que yo llamo la nueva esclavitud financiera. Nada más que hay que engañar a la gente para que la gente no se dé cuenta de qué manera le están sacando la plata del bolsillo. No sé, perdón que me aceleré mucho con el tema, pero quería responder a la inquietud que usted planteaba al comienzo, porque pienso que si no se entiende esto, no se entiende nada. ¿Para qué vamos a seguir hablando? Como quien dice, si esta es la realidad que estamos sufriendo. No, sí, está bien. Decir que nos guste poco o mucho no hace la cuestión. De hecho, es lo que se ve, y cuando uno ve algunas evidencias de cómo se mueven algunos de los poderes políticos del Estado, por caso, me quiero detener, si le parece, en el tema del presupuesto. Vaya si de ahí hay un metamensaje lo suficientemente contundente como para poder evaluar que lo que está diciendo es cierto. Justo, fíjese lo siguiente. Ahora, esta semana se va probablemente a aprobar el presupuesto de común acuerdo con la negociación que hizo toda la partidocracia con representación parlamentaria, es decir, oficialismo y oposición que está en línea con el gobierno, porque justamente el gobierno está convalidando una receta que si la hubiera hecho Macri se hubieran opuesto. Sí. Pero ahora, en cambio, hacen la receta de Macri, nada más que la hace un gobierno kirchnerista. Claro. Pero esta semana se tendría que aprobar el presupuesto. No sabemos qué presupuesto va a salir, porque al presupuesto original, por lo que leía, ya se le han agregado 40 artículos. Sí. Todavía no conocemos qué dicen esos 40 artículos. 40 modificaciones. Pero yo, cuando llegue el presupuesto, no me gasto tanto en los detalles. Claro. Voy al cuadro de resultado financiero general, que es el que canta la justa, que es cómo se va a financiar el gasto público y el déficit fiscal. Este presupuesto del año que viene prevé que le vencen al país por capital, 103.000 millones de dólares de deuda pública. Sí, 103.000 millones de deuda pública. El stock de deuda, ya le digo, llega hoy casi a los 400.000, 395.000. Prácticamente estamos en el orden de los 400.000 millones de dólares de deuda solamente en cabeza del Estado central, sin contar Banco Central, que hay otros más de 100.000 millones ahí, sin contar provincias, sin contar otros. Pelado en cabeza del Estado central, del gobierno nacional, el gobierno debe cerca de 400.000 millones de dólares, y por presupuesto, palabra oficial del Ministerio de Economía, el año que viene le caen vencimientos de 103.000 millones de dólares. Bien. ¿Cuánto va a pagar de eso? 0 centavos. El gobierno, la preocupación es que tiene que renovar esos 103.000 millones de dólares, y además tiene que tomar otros 34.000. Quiere decir que en total el gobierno tiene que salir a buscar el año que viene 137.000 millones de dólares al mercado de capitales. 103.000 que le vencen, más 34.000 millones de deuda nueva. Estos son los números. Después de ahí es más que se gasten lo que quieran, que se puede pelear, de que las partidas que bajan. De hecho, es un presupuesto
Sí, claro. Porque todo el gasto público baja un 7% en promedio, 6,8%. O sea, quiere decir que es un presupuesto hecho siguiendo las exigencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que le impone tener listo a fin de año para poder arrancar con este presupuesto el año que viene. ¿Se entiende, Estos Héctor? son los números, Sí, no claro. son míos. Ahora, yo creo que alguien le puede salir al cruce y le puede decir, mire, Héctor, estamos de acuerdo con este análisis que usted está haciendo, esta radiografía es clara, pero también no es menos cierto, dice que nosotros vamos a hacer un presupuesto en base al crecimiento que tenemos. Por lo tanto, si el PIB o el PBI va a ser 150.000 millones de dólares más, va a ser un 7% de un PBI mayor que el que tuvimos antes. Por lo tanto, no hay ajuste. Yo esto lo escuché. A ver, aclaremos. Creo que la pauta de crecimiento para el año que viene, creo que es el 2% del PBI. Sí. De todas maneras, yo atajo esto. A ver. Cuidado con el PBI, Sí. porque no sabemos cuál es el PBI de la Argentina. Claro. Cuando usted toma las cifras oficiales, lo marean. La vieja expresión tan sabia de Scalabrini Ortiz. Sí. Cuando usted no le explica una cosa clara, hágasela repetir, y si no no la entiende, porque lo están estafando. Claro. Todo el mundo habla del PBI, ¿no? Porque los subsidios son el 1 y pico % del PBI. Ah, sí, mire usted. Y el país tiene que tener un déficit fiscal que no supere el 1,9% del PBI. Bueno, ¿qué PBI? Porque aparentemente el PBI de la Argentina estaría en unos 450.000 millones de dólares. Sí. Según otros cálculos podría estar menos. Sería importante que el gobierno, por una cuestión elemental de honestidad informativa, siempre hable en valores absolutos y no en valores relativos, porque usted le va al hombre corriente, le va al hombre de la calle y le dice, no, pero mire que con esto, subiendo las tarifas, no vamos a ahorrar tanto % del PBI. Y la persona no entiende absolutamente nada, ni siquiera lo entienden profesionales que quieran estudiar el tema, por este mismo problema, porque no se aclara cuál es el PBI. Yo he sacado de distintas informaciones oficiales y me dan distintos valores del PBI que llegan a 567.000 millones de dólares, otro que llegan a 423, otro. ¿Por qué no lo ponen claro en el presupuesto? Y ponen cuánto es el PBI estimado en pesos y en dólares. Claro. ¿Por qué? Porque el PBI en pesos se traduce normalmente dividiéndolo por el tipo de cambio. Y si usted toma un tipo de cambio muy optimista, le da un PBI más alto. Entonces no es lo mismo el tipo de cambio que se prevé el año que viene, que llegaría a fin de año a unos 270 pesos, ¿no? A fin del año que viene. Claro. Y resulta que cuando uno va al mercado informal acá, tiene que el tipo de cambio está hoy más alto, está hoy en 300. Sí. Y un tipo de cambio manipulado por el capital financiero. Así que yo diría, no nos preocupemos tanto en hablar del PBI o no PBI. El crecimiento se ve en la calle, se ve en el nivel de pobreza de la Argentina, se ve en el nivel de empleo, se ve en el nivel de la actividad económica, sí, y se ve en el crecimiento. Sí. Y el crecimiento no es que hay que verlo en los números. Nosotros es como decir, un viejo amigo y profesor economista me decía, dice Juliano, trabajamos para las estadísticas, es decir, si mostramos una estadística buena, somos Gardel, somos perfectos, estamos bien. Pero si no nos dan los números, las estadísticas, andamos mal. No, el bienestar o no se vive en la calle, se vive en la población. Entonces, el primer síntoma de crecimiento, esto es una vieja premisa que hace tiempo ilustraba un viejo profesor italiano muy sabio, Francesco Vito, ¿no? Sí. Que
en su época estudiábamos con su manual, lo mismo que el de Samuelson, nos era familiar, ¿no? Y una vez una frase muy, muy clara de Francesco Vito fue: el principal indicador de la actividad económica y del crecimiento es la reinversión de utilidades. Cuando el comerciante, el empresario, reinvierte su ganancia en ampliar su negocio. Claro. Bueno, esto no ocurre en la Argentina. Sí. Acá en la Argentina es al revés. Sí. El comerciante, el empresario, actúa como financista. La ganancia que tiene le resulta más rentable colocarla a interés, claro, que invertirla en su negocio. ¿Quién va a invertir o quién va a venir a invertir en la Argentina con un margen de ganancia del 10% ya es mucho a nivel internacional, 15, 20%? ¿Quién va a ser el tonto, para no decir otra cosa, que va a traer capitales a la Argentina para hacer una inversión productiva cuando llega, entra, hace carry trade, es decir, hace bicicleta financiera, y al día siguiente lo tiene colocado en el Banco Central ganando el 75% de interés anual? Sí, claro. Una tasa que no se obtiene en el mundo. Entonces, para que el capital financiero haga negocio, los gobiernos, que son cómplices del capital financiero, lo que hacen es tratar de no devaluar, tratar de apreciar el dólar, el peso. Sí. ¿Por qué? Porque de esa manera la paridad del interés que tiene el inversionista financiero, el especulador financiero, es más alta. Y por eso esta lucha que se plantea diciendo, no, el gobierno no va a devaluar. Primero, es relativo porque hay una mini devaluación diaria, sí, lo que se llama el crawling peg, sí, ¿no? Pero la clave es que la devaluación sea menor que la inflación. Claro. Entonces tenemos una inflación que está en el orden del 7% mensual y tasas de devaluación que están en el 5 o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa diferencia hace que quien entra con capital externo tenga mayor margen de ganancia, porque le mantiene una mejor paridad cambiaria. Sí. Perdón que es un aspecto técnico, pero sí, por lo menos para que la gente lo tenga presente. Bien. La clave es mejorarle la rentabilidad al capital financiero. Por eso lo estamos leyendo ya en las publicaciones medianamente especializadas, que están diciendo, así vuelve el carry trade, así vuelve la bicicleta financiera, porque con un gobierno que paga tasas nominales del 75% por la ventanilla del Banco Central, del 87% por la ventanilla de tesorería, chau, ¿quién va a venir a invertir en la Argentina? A los únicos que le interesa traer capitales son a los fondos de inversión buitre, con BlackRock a la cabeza, claro, que son los que están lucrando con la descapitalización de la Argentina. O sea que la deuda sigue, Héctor, ¿no? Es decir, ¿cómo? Digamos, la fuga sigue. La fuga se puede seguir produciendo por vía de la transferencia de capitales, de lo que es el dólar bolsa. Sí, claro. El contado con liquidación, si es para transferir al exterior, o el contado bolsa, o el MEP, o dólar bolsa local, que sirve transferir a otros títulos. Son operaciones legales, pero que le permiten a las empresas que quieran transferir dinero al exterior, le permiten operar. O sea, compran acá en la bolsa argentina títulos que pagan en pesos, los transfieren a la bolsa de Nueva York, y en la bolsa de Nueva York, como se cotizan en pesos y en dólares, los venden en dólares y retienen sus ganancias en el exterior. Esa es la bicicleta financiera, esa es la famosa fuga de capitales, que durante la época de Macri significó que se fuesen del país 86.000 millones de dólares, cifra oficial del Banco Central. Fíjese que la deuda aumentó durante los 4 años de Macri 82.000 millones de dólares, y en el mismo periodo se fueron del país 86.000.
O sea, estamos tomando deuda que entra por una ventanilla del Banco Central y sale por la otra ventanilla como salida de capitales. Y eso mismo se sigue produciendo ahora, aunque en una proporción que todavía no conocemos. Mientras el gobierno se dedique a pagarle más tasa de interés a los acreedores, vamos a seguir así. Y en la conclusión que a mí me merece esto es que todo esto está ocurriendo porque el gobierno se ha allanado, se ha rendido sucesivamente a las exigencias de los acreedores, primero con el acuerdo con los fondos buitre de agosto de 2020. Después, con toda la partidocracia parlamentaria levantando disciplinadamente la mano, aprobando el acuerdo Macri con el Fondo Monetario Internacional, que fue una estafa al Estado argentino, pero que este gobierno convalidó, de tal manera que le convalidó el stand-by de Macri y le sacó las castañas al fuego al propio Fondo Monetario Internacional, que había otorgado ese préstamo en condiciones irregulares. Y la tercera rendición la hicieron la ministra de Economía, Batakis, y el actual ministro Sergio Massa, que fueron a Estados Unidos a tomar contacto tanto con el Fondo Monetario y los organismos internacionales como con la tesorería norteamericana para seguir tomando deuda nueva. Por eso aumentaron los desembolsos del propio Fondo Monetario Internacional para que le paguemos al fondo, con el BID y con el Banco Mundial. Y por eso decía yo al comienzo, y el premio de todo esto va a ser que si la Argentina hace buena letra, para fin de año el fondo, que es bueno, le va a dar un ok para que la Argentina quizás pueda salir al mercado internacional de capitales a tomar más deuda que no puede pagar. Pero el negocio de la deuda, como creo lo hemos hablado otras veces, es directo. Lo que al prestamista usurero le interesa no es que el deudor le devuelva el capital, peor, que no se lo pueda devolver nunca, porque de esa manera cada vez la Argentina paga más intereses. Los intereses a pagar de la Argentina en un año, por el lado de la tesorería, en el presupuesto del año que viene, están estimados en unos 13, 14 mil millones de dólares. Y por vía del Banco Central, convirtiendo pesos a dólares, el Banco Central pagaría en un año más de 60 mil millones de dólares. Y si no quieren pagar esos intereses, los acreedores retiran la plata, se van al dólar, le disparan una corrida cambiaria y tienen una hiperinflación en la Argentina en 24 horas. Así es el nivel de sujeción, de atadura y de dependencia financiera absoluta en que está metida hoy la Argentina, cualquiera sea el color de los gobiernos. Porque las estructuras de poder son permanentes, mientras que los gobiernos de turno están acá para sobrellevar la situación, engañar a la opinión pública y pagar y comprometerse con nuevas obligaciones internacionales. Perdón que fui quizá muy acelerado en mis cosas, pero espero haber sido medianamente claro. No le escucho, no sale su voz. Lógicamente me da la sensación de que es una situación en la cual uno se apasiona porque tiene que ver con el destino, tiene que ver con que tiene que ver con los afectos, con lo más próximo, con la familia misma que uno tiene, decir, bueno, ¿qué país vamos a estar viviendo el año que viene? O dentro de 5, dentro de 10. Esto es muy simple, lo estamos pagando todo. Claro. Yo lo que estoy advirtiendo es esto. Sí. Mientras se nos anestesia a través de la opinión pública, sí, ¿no? El pueblo argentino está pagando la deuda. Sí, claro. Pero si usted no sabe, no identifica dónde, cómo y quién, claro, lo está afectando, nunca jamás va a poder reaccionar. Bueno, el conocimiento es un requisito.
Sí, acá digo, creo que hemos reparado en algunas oportunidades, Héctor, respecto de que nos parecía bastante, a ver, decir, bastante triste, iba a decir. Sí, es tristísimo ver, a lo mejor, que para quien nos está viendo, digo, sentirse argentino, saber de que si miramos hacia atrás teníamos sueños de otro proyecto, modelo de país, que cuando se anunció en algún momento, allá por mediados del siglo XX, era plausible de ver estas transformaciones, que no fue perfecto, pero que de alguna manera nos dejaba posicionado como para poder empezar a decir, hay una dirección, hay un sentido y hay un objetivo en donde estábamos todos los argentinos. A partir de determinado momento de la historia, y esto lo digo yo, en el sentido, no, ni siquiera desde la bandería política, hay que contrastar números y nos vamos a dar cuenta que lo que significó Alfredo Martínez de Hoz para nosotros. Y de allí en más esta retahíla o sucesión ininterrumpida de errores, renunciamientos, incapacidad y por qué no decirlo también, descuido. Entonces digo, bueno, es que nosotros miramos estos 40 años y decimos, pero esta gente no sabe, esta gente no se da cuenta, creen que nosotros nos podemos confundir, y sí, porque no sabemos todo, pero si somos un poco puntillosos y nos dedicamos, nos vamos a dar cuenta, como usted nos decía, o como decía Raúl Escalabrini Ortiz, cuando te la explican 3 veces y no la entendés porque te están estafando. Es decir, no hay que ser un sesudo analista de la trigonometría, digamos, de las proyecciones astronómicas, lo que usted quiera, para poder entender qué debemos y qué no. Y si reconocemos o no, porque acá cualquiera salta cuando le llega una carta y dice, yo jamás tomé este crédito, no conozco este banco, seguro me está estafando alguien. O esto, yo jamás, nunca tuve una tarjeta y sin embargo me están reclamando un pago de una compra que nunca hice. Y de allí en más se arma la revuelta, lo digo a nivel de la casa de cada uno, ¿no? A nivel familiar. Es decir, esto es verdad, no existe más, no tengo esa herramienta. Pero acá parece ser que es distinto. Entonces, bueno, yo tengo una interpretación de esas actitudes. ¿No? A ver. Me viene en mente la frase del general Perón cuando dijo que el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Sí. Y evidentemente cuando uno no toma decisiones es porque está dominado. Sí. Y los gobiernos están dominados, sea por complicidad o sea por servidumbre, pero están dominados. Es decir, las decisiones no se toman en el país ni se toman en función del interés del Estado argentino. Punto. Claro. Pues si no, una situación así sería inadmisible. Sí, claro. El país, por ejemplo, están ahora haciendo políticas de cepo de importaciones, de control de importaciones. ¿Por qué no hacen política de sustitución de importaciones? Que es lo más sano y lo más lógico que tiene que hacer la Argentina. Un país que podría tener una autarquía económica de primera línea, en cambio está retaseando importaciones que en gran medida provocan incluso más recesión. Sí. No, estas cosas no ocurren por casualidad ni ocurren por equivocación. Ocurren por complicidad o por servidumbre, pero de una forma u otra no ocurren en función del interés nacional. Ese es el mensaje que trato de transmitir. Yo insisto, soy un francotirador porque yo no represento a ningún partido, ni quiero estar en ninguna agrupación política, pero lo que hago es un análisis objetivo. 2 más 2 son 4, ahora, aquí en la China. Sí, Héctor, disculpe que lo interrumpa, me voy a la memoria. En alguna oportunidad leí una frase de la señora Eva Perón, que decía que cuando se tomaban algunas medidas en algún momento de la historia argentina, que no se hacían por convicción, sino por conveniencias, ¿no? Y referido a lo que también usted relata con el ex tres veces presidente de la Nación, es que lo decía la misma señora Eva Perón cuando decía: la patria dejará de ser colonia o flameará la bandera sobre sus ruinas.
Y era una frase muy... Eran frases proféticas, Sí, sí, digámoslo claro. así, producto de una visión. Yo, usted citó Eva Perón. Hay una frase que estas que circularizan que me llamó la atención, que Eva Perón advertía, Sí, dice, los gobiernos no están para lamentarse, claro. están para actuar, para tomar decisiones. Sí, Esto es una enseñanza muy pero... buena. Usted fíjese que el discurso estándar de los gobernantes, Sí, en este caso el actual, ¿no? sí, Es lamentarse de la herencia recibida. sí, No, señor. Usted está ahí y fue sí. elegido presidente para tomar decisiones, Sí, porque además, no para lamentarse de claro. lo que No, recibió. Antes se lamentaban de Macri, sí, ahora después se lamentaban del ministro Guzmán, que lo tuvieron sí, 2 años y medio ahí, lo apoyaron todo el mundo. sí. El kirchnerismo trata de despegarse de las responsabilidades del gobierno del cual es parte y Ujú, cuyas decisiones acompañó. Entonces estamos en una situación surrealista, ujú, donde sinceramente la clase, esto es una cuestión de una decadencia de la clase política en su conjunto, ujú. tanto oficialismo como oposición. Sí, Pero bueno, más allá de darnos manija en cuanto a la parte, digamos, sí, sociopolítica, sí, yo me limito a lo mío, a los números, a la situación. Esto es así. Es decir, si, todo lo que yo digo está respaldado por cifras, por números, por datos. Esta es la realidad. ¿Y quién está pagando esto? Lo está pagando el pueblo argentino, lo estamos pagando todos sí, nosotros. claro. Como decía Marcelo Diaman, A ver, dejando de trabajar. sí, claro. Así cierran las cuentas del fondo. Sí, claro. Sí, sí. A ver, bien. Ahora, Héctor, le quería preguntar esto, siendo que, bueno, no sé por qué, a ver, esta muchacha, digo, con todo respeto, por supuesto, por la historia y por quien siente así a la... Que muere a los 33 años y que con 30 años andaba vociferando en todos los balcones este tipo de conceptos, ¿no? Donde a través de determinados postulados, enseñanzas o frases, advertía y hacía docencia respecto de que no nos tomen de estúpidos. Y que si había alguna cosa para decir había que decírsela a la gente, ¿no? Había que decírsela al pueblo. Y que había que hablarlo claro para saber dónde estábamos parados. Pero que además había que contar de que había una situación histórica por la cual merecían que las cosas se hagan así. Estamos hablando de una persona de 30 años. Y el presidente en ese momento, no sé si tenía 50 años, Juan Perón, no sé. O uno piensa de que, bueno, a ver, los jóvenes eran cada vez más lúcidos en la medida que nos vamos hacia el siglo XX. No quiero decir con esto que esto sea cierto, digo, lo planteo como un absurdo, porque me da la sensación de que este presente, a pesar de todo lo que se pudo capitalizar de enseñanza, y que nos lo da la misma historia, no se aprendió nada, o no se quiere aprender, o las convicciones son conveniencias, y vaya si vale la pena preguntarse hacia dónde vamos ahora, para ver cómo termina esto, digo, ¿no? Porque mi pregunta, Héctor, de persistir de alguna manera o en alguna medida esta cuestión, ¿hacia dónde cree usted que vamos? ¿O cómo se puede hacer, ¿no? Como para que esto no... ¿Cómo imagina usted si ve la historia con su... Usted peina cana, yo casi también. Digo, ¿alguna vez hubo una respuesta histórica a esta situación de atenazamiento en la cual se ensayó una salida desde algún lugar? Bueno, habría que entrar a analizar tanto la experiencia argentina como internacional. Incluso la experiencia peronista, que fue una respuesta positiva a este tipo de cerco internacional, dentro de las condiciones que había, eran bajo un contexto muy diferente al actual. Sí, Así que tampoco se puede soñar sí, en una reproducción de un teatro de operaciones que ahora no coincide con la realidad. sí, claro. El nivel de la globalización es un fenómeno esencialmente financiero. Sí, Es decir, es el fenómeno del poder internacional del dinero que es el que manda en el mundo.
y los países y los gobernantes son marionetas de ese capital financiero. Por eso el capital financiero es anónimo. Sí, por eso cuando yo digo que el día que haya un gobierno que quiera mínimamente encarar y no convivir con este problema, confrontarlo de alguna manera y con las limitaciones del caso, porque nadie se puede hacer el loco frente a este terrorismo financiero internacional, sí. Lo primero que tendría que hacer es obligar un censo de acreedores por la cual queden claro a quién le debe la Argentina. Porque resulta que la Argentina debe 400.000 millones de dólares por el lado del Estado Nacional y otros 60.000 millones por el lado del Banco Central, pero resulta que el gobierno no dice a quién se lo debemos. No tenemos un listado de acreedores que nos permita por lo menos saber a quién se lo debemos. Sí. Cosa que ya denota la complicidad de los gobiernos, sí. Y por ende la debilidad de esos gobiernos, sí. De que ni siquiera les permiten informar sobre quiénes son los acreedores. Así que imagínense que después de eso todo lo que pueda razonarse es un poco ocioso, ¿verdad? Sí, claro. Si usted la primera condición que le ponen, la primera condición que le pusieron los fondos buitre en la negociación con el gobierno, que empezó apenas asumió y se plasmó después en la rendición ante las exigencias de los fondos buitre en agosto del año 2020, bajo este gobierno, fue que no trascendieran los nombres de los acreedores. Claro. Sí, a nivel periodístico se sabía que estaba BlackRock, que estaba Fidelity, que estaba el fondo Templeton, que está el fondo PIMCO, pero eso a nivel de trascendidos periodísticos. Pero cuándo, cómo y por qué le debemos a cada uno de nuestros acreedores no lo sabemos. Claro. Y los gobiernos son cómplices en ocultarlo, porque cumplen la primera norma del capital financiero. El capital financiero es anónimo, es secreto a la vista de sus afectados, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero que tendría que hacer un gobierno, es hacer un censo de acreedores, es decir, blanquear a quién le debe la Argentina, claro. Porque estamos hablando de números surrealistas y no estamos hablando de quiénes son los detentadores de esos créditos contra el país que están exigiendo un cambio en la política, un mantenimiento en la política de dependencia argentina. No, ahora, experiencias recientes no se pueden citar como modelo, porque este modelo impera en todo el mundo. No nos olvidemos que la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. Sí, claro. Estados Unidos tiene un Producto Bruto, hablando de Producto Bruto justamente para tomarlo como punto de referencia, que no llega, estaba en los 18, 19 mil billones, no, en los 18, 19 billones de dólares, o sea, millones de millones. Sí. Ellos lo llaman trillions, sí. Pero son nuestros billones, o sea, sí. Millones de millones, ¿no? Sí. Estados Unidos, si no me equivoco, al año 2018-2019, el Producto Bruto es de unos 18, 19 billones. Sí. La deuda pública ya pasa a los 28 y llega a los 30 billones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo con el capital financiero internacional y local de los Estados Unidos. Sí. Es todo para reflexionar. Sí, ¿no? Además sigue emitiendo a cuatro manos, vamos a decir la verdad, y acá se rasga la vestidura porque hacen... En este momento tienen un problema inflacionario, ellos tenían una inflación promedio que ya se consideraba alta, si del 12 iba al 3%, y ahora están en el 9% anual. Por eso el gobierno Biden está tecleando y está haciendo provocaciones con la crisis de Ucrania, con el mar de la China, etcétera, porque la movida tradicional de los gobiernos es que antes de las elecciones, estamos cerca de elecciones norteamericanas, el 8 de noviembre, ¿no?
siempre se juegan esta maniobra medio pirata, digamos sí, así, de provocar algún conflicto, incidente sí, internacional sí, que mueva la opinión pública en favor de sus intereses, sí. ¿verdad? Eso lo saben por antigua data, desde Mm, la época del ataque de japonés a Pearl Pearl Harbor, Harbor, que, claro. que el presidente Roosevelt dejó que se produjera para justificar la declaración de guerra a Japón. Pero bueno, Sí, eso es otra historia y es otra época, ¿no? sí. Pero la constante es así, la constante es el capital financiero manda en el mundo, el dinero manda en el mundo y el poder de los estados se ha privatizado. Ujú, Y entonces los gobiernos eh, manejan sus decisiones no en función del interés nacional del Estado y del ujú. pueblo de la nación, Sí, claro. sino en función de los intereses de la plutocracia, es decir, de los grandes grupos económicos y financieros que son los que realmente mandan, toman las decisiones en el país. Y esta es la denuncia, por así decirlo, porque hacer no podemos hacer nada, pero por lo menos el conocimiento es una forma de ataque a la realidad. Claro. No sé si esto No, no. responde parte a su Está inquietud, claro, sí. Héctor, a ver, me voy por una arista y esto si puede ser 1 o 2 minutos. Se está hablando acerca de la suerte de los argentinos, de qué es lo que va a pasar con esto de que se viene un cambio climático, que va a llover, que va a impedir la cosecha, la siembra temprana, que va a ser dificultoso cosechar también por la gran cantidad de agua que se espera el año que viene. Decíamos recién y con otra persona entrevistada, esta es una vergüenza que un país dependa de una lluvia o de una cotización internacional. Hecho fortuito, lo que está diciendo es que si la República Argentina depende de un solo sector de la economía, el primario, la desvergüenza de los funcionarios es que cómo le explican a la gente que no han sido capaces de, a ver, rescatar después del proceso cívico-militar 76-82-83 que restauró, digamos, la colonia, ¿cómo puede ser de que no haya habido la suficiente capacidad como para rescatar una mirada de lo que iba a ser una Argentina fuertemente industrial, con avances que tenemos, porque tenemos, a ver, dentro de la economía, sectores que son del primer mundo, como el nuclear, la radarización, el tema de la nanotecnología, o la investigación, si se quiere, también en materia médica. Y por el otro lado, Sí, el tema es sumamente complejo porque el cambio climático es un proceso mucho más amplio, profundo y claro, está desde el punto de vista climático es geológico porque se habla mucho del cambio climático y en realidad lo que pasa es que hay un proceso mucho más complejo y de largo sí, plazo, es que el mundo, el planeta está entrando en una nueva etapa de desglaciación, sí, ¿no? Pero eso sería un tema mucho más profundo. sí, ¿me Pero entiendes? Sí, claro, en lo inmediato, los problemas climáticos que se están teniendo, como el caso de la cosecha y otros más, por un lado son imprevisibles, es decir, sí, claro, nadie. Ahora, lo que usted señalaba sí es cierto, es decir, no podemos estar sujetos a que una mayor o menor sequía nos dé vuelta a la economía. claro. Además, la incidencia es alta. Se estima, si no me equivoco, que el país perdería de exportar unos Ujú. 3.000 y pico millones de dólares. Bueno, Bueno, las exportaciones argentinas están en el orden de los 60.000, así que perder 3.000, eso no es excusa, digamos así, ujú. para justificar que la Argentina tenga problemas. Es una pérdida desde ya, es una pérdida y una pérdida que lamentable. Que si quizás se hicieran otras políticas de mantenimiento, estos efectos se podrían tener más. Si se pudiera hacer más acopio de granos para tener equilibrio de las reservas de materias primas también. Si se industrializaran lo mismo, habría muchas respuestas para dar a eso. Pero en lo básico
en lo básico del factor climático a corto plazo. Estamos sujetos a esas variaciones y lo que yo digo, acá hay una política de la cual no se habla, sustitución de importaciones. Si justamente la Argentina está atada a esta dependencia de los insumos importados, la primera política que tendría que encarar cualquier gobierno es una política de sustitución de importaciones. Claro. Se la pasan llorando el gobierno, los partidos políticos, las empresas, no, porque tenemos importado, ahora, claro, hemos internacionalizado la economía hasta tal punto que cualquier producto tiene en alguna medida algún insumo importado. Entonces, eso es la excusa del aumento de precios. No, pero nosotros somos fabricantes de alimentos ustedes son fabricantes de alimentos que toman todas materias primas nacionales. Sí, pero el envase es importado. Bueno, entonces sustituyan importaciones, fabriquen envases acá, ¿no? ¿Cómo? Claro. Es algo imposible. Entonces, el Estado tendría que intervenir para promover aquellos rubros que sustituyan importaciones y no lamentarse y hacer la política distinta. Pongámosle cepo a las importaciones. Entonces el gobierno, como ahora las últimas medidas de masa, acentúa el estrangulamiento de las importaciones, pero al estrangular las importaciones afecta a la producción de las empresas. Las empresas producen menos frente a la presión de demanda, aumenta la inflación. O sea, poniendo un cepo a las importaciones, se contribuye indirectamente a que haya más presión inflacionaria en la Argentina. Esta es la paradoja. Y un gobierno que ha asumido hace 3 años y todavía no ha sido capaz de formular un programa económico. No conocemos. 3 años no sabemos cuál es el programa económico del gobierno. Entre paréntesis, tampoco lo sabíamos con Macri. Macri vino a endeudar el país y la política de él era endeudar, punto. Bien. Endeudó el país, reventó la situación con el fondo, se lo dejó a este gobierno. Este gobierno se lamentó de la herencia recibida, pero siguió tomando deuda y siguió lamentándose mientras aumenta la deuda pública del Tesoro y del Banco Central. Si dentro de este esquema, obviamente que la Argentina, dentro de este esquema, insisto, no tiene alternativa, no tiene futuro, salida. Claro. Bien. Porque la política es endeudar al país. Sí, claro, parece que sí. Héctor, le quería preguntar, esto es un minuto a título de cierre final. Que no digo que haga un vaticinio, no, pero ¿qué reflexionaría de un minuto mirando, digamos, está bien, sépame disculpar, Héctor, mirando, bueno, yo no sé si mañana se aprueba o no el presupuesto porque se está discutiendo si va a haber sesión o no, si van a dar los números. De todas formas, bueno, va a estar para sacar balcones y digo, ¿no? Ya que coincide la oposición con el oficialismo respecto de determinados temas y uno no ve que se quejan, como que tampoco a nadie lo manda Massa a cobrar a la hidrovía, a las petroleras o a las mineras, nadie abre la boca, entonces son pocos los que abren la boca, muy poquitos, uno puede pensar de que esto se va a continuar para perpetuarse en el tiempo. Si usted mira de acá a fin de año, ¿qué puede decir? ¿Qué es lo que se va a agudizar? Cortito. No, muy corto. Lo que yo preveo es lo siguiente. El gobierno Massa, porque en este momento el que tiene las decisiones de Massa, el gobierno Fernández con la administración Massa, está comprometido 200% a rajatabla a cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional para que le cierren los números en diciembre. Entiendo. Supuestamente, si la Argentina cumple con esta servidumbre extrema del fondo y aplica el plan de ajuste a través de la receta recesiva inflacionaria hasta fin de año, es posible, lo dejo como una conjetura personal, es posible que el Fondo Monetario le otorgue una especie de waiver
para aliviarle los pagos del año que viene, sí, para que el gobierno tenga un mayor respiro sí, en el año electoral. Pero como el Fondo Monetario no es que favorece políticamente al gobierno, sí. eso no lo sabe nadie. Yo Bien. lo único que sé es, en mi opinión, es que sí, Massa no dar los resultados exigidos por el fondo antes de fin de año, es decir, si no cierra el año 2022 con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional, la estantería se le puede caer abajo e incluso pueden adelantarse las elecciones. Bueno, porque si el gobierno no llega a cumplir claro, con las pautas del fondo, con todas las exigencias que le están poniendo, el riesgo es ese. Pero esto ya es una conjetura personal. No, está bien. No, nadie tiene la bola de cristal para ver qué puede ocurrir en la Argentina. Por supuesto, es un riesgo potencial, puede ser algo... Una sola cosa es que nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Claro. Y con la sangría financiera que está teniendo el país en favor de los especuladores financieros bancarios, no les conviene matar la gallina de los huevos de oro, les conviene seguir así, porque con estas tasas de interés, hasta que las puedan aguantar, están más que conformes. Es el único sector que gana dinero extraordinario en la Argentina. Sí, sería el próximo ajuste por el cual, a cambio del pago de la deuda, tendríamos que entregar la cordillera, ¿no? Ya después va a llegar un momento que en 20 años no vamos a tener nada, vamos a ser ni Yugoslavia o es que Libia. La entrega se produce a través de las concesiones. Sí. ¿Para qué fue Massa? Ahora, una digresión pequeña. ¿No? El ministro de Economía Massa, ¿fue a llevar un plan económico al Fondo Monetario o fue a recibirlo? Claro, es la fue pregunta. A Houston a hablar en Houston se reúne con las principales empresas petroleras mundiales, que son cada una más poderosa que el país, y lo elogian por su plan energético. Acá Massa no mostró ningún plan energético. Resulta que va a Estados Unidos y lo felicitan por su plan energético. Entonces, ¿fue a llevar un plan energético o fue a recibirlo? Lo mismo que fue a determinar o fue a recibir información sobre cómo las multinacionales se reparten el mercado energético argentino, se reparten el mercado de litio argentino, se reparte en el mercado de minería argentino. Esos son los términos en que está planteado la zona. Las decisiones son nuestras o nosotros, el gobierno aplica las que le dictan de afuera. Es el dilema de siempre. Es el dilema de siempre, y con esta frase y cierre final suyo, le quiero agradecer como siempre su tiempo, Héctor. Gracias por participar en este capítulo de este ciclo. Y seguramente vamos a estar en comunicación como siempre. Espero haberle sido útil. Por supuesto que sí. En mi análisis. Por supuesto que sí. Tanto a usted como a los espectadores. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, escuchaba a Héctor Giuliano, quien es licenciado en Administración y Finanzas y asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa. Creo que no da como para hacer una ulterior interpretación de las cosas que dijo Giuliano, porque fue lo suficientemente concreto, fue claro, y si bien se apeló a alguna necesariamente, sería que hablar algún tecnicismo, fue en aras de que todos podamos llegar a entender cuál es la dimensión y la profundidad de la situación en la cual nos estamos inmersos, con distintas herramientas, en otros tiempos, con un mismo drama, cambiaron los actores, el guión es el mismo, es la dependencia de la República Argentina y de cómo actores internos y externos trabajan para ello. No es para un proyecto, son para las ganancias de esas empresas. El proyecto se debe pensar en otro ámbito, tendríamos que anhelar, buscar, construir, fabricar una instancia o algún contexto o un camino, un ideario, creo que hay y de sobra, y ayornarlo como para estos nuevos tiempos y tener la inteligencia necesaria, algo que pedimos un esfuercito, ¿no? A algunos parece ser que se les agotó el talento y que reaparece o se reaviva en instancias electorales. Muchachos, antes de seguir discutiendo las listas,
Yo lo que les digo, sean del oficialismo o la oposición, mire, pónganse un poco más en la coyuntura, focalícense más en la coyuntura, porque hay gente que realmente está podrida, discúlpenme que yo utilice este término, ¿no? Y si quiere, para que el Confer no se enoje, lo digo en sentido artístico, pero usted sabe lo que le hablo. Hay cosas que son inexplicables, y siempre lo decimos, 3 millones de kilómetros cuadrados, 3.000 kilómetros de costa, riqueza pesquera, iquícola, minera, petrolera, ahora el litio, y en un país que, bueno, que para empezar a hablar tiene todo esto, porque sabe que no, nosotros no somos Haití, que me perdonen los haitianos, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo como que es una isla pequeña que no tiene recursos. Sin embargo, estamos donde estamos. Una isla que no tiene recursos también es el Reino Unido. Está bien, está lleno de piratas, me dirá usted, sí, bueno, está bien. Pero hubo una decisión política e inteligencia como para que la pirateada le salga bárbaro. Y es que hasta incluso algunos sean muy serviles y funcionales a la política pirata en la República Argentina. Pero bueno, eso harina otro costal. Yo le recomiendo, si puede, compre Política Británica en el Río de la Plata de don Raúl Escalabrín Ortiz, que lo nombró Héctor Giuliano recién, y se va a dar cuenta todas las mentiras que se tejen por allí, y que realmente uno tiene que padecer, digamos, producto de la credulidad de aquellos que tienen plena confianza en algunos comunicadores. Pero bueno, son cosas que pasan en estos lugares del mundo, y bueno, hemos llegado al final. Hola, ¿no? Bien. Hernán Cabrera, como quien te habla, Aldo Batizaco, te dice que nos vamos a estar viendo en el próximo capítulo. Chau, hasta luego. Estoy comunicado, Aldo. Estoy comunicado.